La educación de las niñas y los niños en nuestro país siempre es un tema para Galería VIP y por eso está con nosotros Alberto Cerdán, coordinador de Activación Ciudadana de Mexicanos Primero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos del auditorio? Hablemos del tema de Michoacán, Guerrero, Oaxaca. ¿Cómo se encuentra en este momento la educación primaria, secundaria en estos estados? Pues en estos estados está en un momento muy delicado, ya que el aprovechamiento, el aprendizaje de los niños no está pues avanzando de manera rápida, de manera adecuada para poder comprender su entorno, para poder imaginar un entorno diferente, para plantear alternativas y transformarlo. Hoy por hoy, por ejemplo, en Guerrero, cerca de 92% de los niños guerrerenses pasan de panzazo o de plano reprueban las pruebas internacionales, y eso significa que más o menos esa cantidad de niños, 9 de cada 10, ven una hoja escrita y no entienden lo que leen. Es decir, no pueden analizar, comprender los textos que están frente a ellos. Y no solo son aspectos socioeconómicos, se trata de los estados más marginados. También hay unos arreglos institucionales que impiden que sean los mejores maestros los que estén dando clases. Existe venta y herencia de plazas en estos estados, y pues hay una cúpula sindical que, como al nivel nacional tenía el Bester Gordillo, en estos estados tiene liderazgos muy precisos que quieren mantener el control sobre los maestros, de tal manera que se resisten a la evaluación, se resisten al concurso de las plazas, se resisten a la reforma educativa, y en buena medida contra eso están protestando. Y sobre todo estos estados vemos plantones, manifestaciones, bloqueos de carreteras, sobre todo en esta semana del Día del Maestro. Sin embargo, no todos los maestros están en esa situación. ¿Ustedes cómo han de alguna manera sentido o han tomado el termómetro de la situación que se vive, además de en estos estados, en el interior de la República, para que los maestros se presten a estas evaluaciones? Pues desde los años 40 ha habido un arreglo político corporativo entre el gobierno y el sindicato, donde el gobierno recibe control político, estabilidad, votos por parte del sindicato, y a cambio les entregó el control de las plazas, es decir, el control sobre quién entra como maestro, quién sube de puesto, quién tiene promociones, estímulos y bonos. Y esto ha sido profundamente injusto para los maestros que tienen gran vocación y compromiso, ya que los maestros que han sido leales al sindicato o han hecho trabajo político electoral por un partido en específico son los que se ven beneficiados de este sistema, pero los verdaderos maestros no han tenido la posibilidad de pues poder mejorar y que ese mejoramiento sea reconocido. Entonces hay en muy buena medida un respaldo de los maestros. Encuestas hablan del 74% de los maestros que están a favor de una reforma educativa que premie el mérito y que deje de lado las lealtades políticos, sindicales, personales que ha gobernado al sistema educativo durante todo este tiempo. ¿Qué encuestas? Por ejemplo, la de BGC en Excelsior, o Parametría, que ha ido midiendo pues el sentir tanto de la sociedad como de los maestros alrededor de la reforma educativa. Esta reforma educativa sin duda también plantea ir evaluando a los maestros para ver qué capacidades. Ustedes en este primer ejercicio que están haciendo para recolectar firmas, ¿qué es lo que encuentran de la gente? Pues bueno, hay un gran respaldo a favor de la evaluación. Esta evaluación ha sido controlada por la cúpula del sindicato. Pongo un ejemplo. Han habido tradicionalmente lo que se llaman comisiones mixtas, sindicato-gobierno, donde hay mismo número de representantes del sindicato que del gobierno. Sin embargo, el sindicato se las ha ingeniado para colonizar puestos del gobierno, y entonces en realidad son comisiones sindicato. Claro. Bueno, estas comisiones, pongo el caso del examen de conocimientos y habilidades docentes, nombraron por norma, por ley, a 35 expertos. El sindicato nombró 35 expertos y la Secretaría de Educación Pública solamente 3. Entonces, ahí la evaluación está controlada por el sindicato. En Oaxaca, por ejemplo, 98% de los funcionarios de la Secretaría de Educación de Oaxaca, que se llama la IEPO, fueron nombrados por el sindicato. Y de hecho, para concursar plazas se les exige 80% de participación sindical y se les exige una carta de desempeño laboral firmada por el representante sindical, de manera tal que no es quien dé mejores clases, no es quien sea mayor innovador, creativo, quien sea mejor maestro, sino justamente quien tiene mayor
votos, por decirlo de alguna manera, por parte del sindicato. Mayor lealtad hacia el sindicato. Entonces, lo que vemos en estas firmas es una pues masiva decisión por parte de la ciudadanía de decir, ya basta de este sistema de evaluación injusto y se requiere un sistema de evaluación que premie las capacidades de los maestros. Ahora, evaluación para todos no quiere decir que las consecuencias sean las mismas para todos, es decir, una zona donde los niños tienen bajos resultados no necesariamente es porque el maestro sea malo, puede haber condiciones socioeconómicas o puede haber mala infraestructura en las escuelas, puede haber otro tipo de factores. Bueno, las evaluaciones lo que nos van a ayudar es saber cuáles son esas deficiencias, esas carencias para dirigir mejor los recursos. Hoy por hoy tenemos una dispersión de recursos en materia educativa que podrían estar mejor dirigidos y sin embargo pues se pierde en el caño a la corrupción. Lo mismo sucede en Michoacán y Guerrero. ¿Esta lealtad al sindicato es la que asegura la permanencia y el crecimiento al interior? Sí, justamente, por ejemplo, en Guerrero, la propuesta de la CETEG, que es esta coordinadora de maestros disidentes, lo que planteaban era que el nombramiento de los supervisores y de los directores de las escuelas fuera con los usos y costumbres de siempre, es decir, a través de estas comisiones mixtas. Ellos quieren que haya un paso automático de las normales a las plazas docentes. Ellos controlan el ingreso de las normales, por cierto. No quieren que haya concurso, por tanto, para acceder a una plaza docente. Ellos quieren una evaluación que pues ellos puedan controlar, justamente pues bajo los criterios que tradicionalmente han ocurrido. Pero si ese arreglo institucional funcionara, pues tendríamos una educación de calidad. La desgracia es que no lo tenemos y por otro lado, en aras de defender estas prebendas, pues dejan a los niños sin clase. Ya en este periodo de paros y plantones, los niños perdieron 50 días de clase. Hoy por hoy, tanto por parte del gobierno como por parte del sindicato, los niños son los que pagan los platos rotos, son los grandes olvidados en todas estas disputas. En realidad, la propia Convención de los Derechos del Niño y el Marco Internacional de Derechos Humanos plantea que debe prevalecer el interés superior del niño y eso parece dejarse de lado. Los niños se quedan sin clases y cuando tienen clases son de pésima calidad y nadie mira por ellos. Por eso convocamos a la ciudadanía a juntar firmas en primerolosniños.org, www.primerolosniños.org, pues para exigir a las autoridades de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y al propio presidente de la República para que siempre haya clases, los puestos se concursen. ¿Con esos maestros o con maestros sustitutos, pero que siempre haya clases? Y que evidentemente haya la certeza por parte del Estado mexicano de que las personas que están frente al grupo tienen las capacidades y los conocimientos para esa labor. Pongo el caso de un doctor. Si tú vas a un hospital público y te van a operar del corazón, pues esperas que el doctor que tiene el bisturí tenga conocimientos y habilidades para cortarte el corazón. La educación no es menor, la educación no es menos importante que la salud en ese sentido y se requiere de profesionales de la educación que estén al frente de nuestros niños. De otra manera, las generaciones son las que saldrán heridas. ¿También se busca que se termine con la venta y herencia de plazas? Sí, definitivamente. Una de los prebendas que incluso está legalizado, y ahí hay un documento por parte del gobierno de Guerrero, le da la facultad a los maestros decidir a quién le entrega la plaza y no necesariamente se les entrega a personas con compromiso o vocación. Y ahí hay un tema del cual pues evidentemente habrá que hacerse cargo. En Oaxaca y en Guerrero pues tener una plaza de maestro es en verdad un privilegio, económicamente hablando. Entonces, pues van a defender tener ese empleo porque si dejan de ser maestros, pues no hay una economía vibrante o una empresa a la cual irse o poner un negocio. Y vamos, se entiende en ese sentido la resistencia de mantener otras reglas en el sistema educativo. Sin embargo, pues no perdamos de vista que también están los niños ahí de por medio. Entonces, si bien es una situación complicada, pues se requiere de grandes inversiones y de mucho talento y mucho trabajo por parte del gobierno, la sociedad, para poder
cambiar las reglas del juego en la educación. También buscan que todas las plazas de maestro, director y supervisor se asignen mediante concurso, pero volvemos a caer en el mismo tema. Un maestro no gana el mismo salario en el Distrito Federal que en estos estados de la República donde la pobreza llega a ser extrema, y eso también es responsabilidad por parte de los legisladores el asignar este tipo de salarios, de tabuladores. No porque la maestra Elbester Gordillo esté en la cárcel quiere decir que todos los demás problemas se van a solucionar. ¿Ustedes qué plantearían en estos casos? Pues una primera tarea es saber cuántos maestros hay. Indignante, inconcebible que no sepamos cuántos maestros hay. Sabemos cuántos cheques se pagan, pero no sabemos cuántos maestros están frente a grupo. Y pongo el caso de los maestros comisionados, ya sean al sindicato o actividades en el gobierno, de choferes, de intendentes, de asesores, de cargadores de portafolios, en fin, sí, de todo menos de lo que deben. Gobernadores y diputados también, ¿no? Bueno, allá se van cerca de 22.353 personas con nombre y apellido que cobran como maestros y no dan clases. Y en el caso de Guerrero, por ejemplo, si tú tomas el total de maestros y el total de alumnos, ¿no? O sea, a cuántos alumnos por cada maestro hay, te sale 19 alumnos por maestro. Pero tú vas a los salones de clase y son salones de 50, 60 alumnos. ¿Dónde están los maestros? ¿Por qué si sí están en lista? ¿Por qué si sí les estamos pagando un sueldo? No están en el salón de clases. Y justamente tanto en comisionados como en esta herencia y venta de plazas donde se heredan horas, ¿no? 10 horas para un sobrino, 10 horas para mi hijo, sí, y otro cachito se renta, y eso es en toda la República, no solo en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, existen estas prácticas. Pues bueno, el salario de un maestro se dispersa entre 3 personas, ¿no? Y pues claro, pues ganan muy poco, aunque el salario como tal, digamos, por el cual se le paga a un maestro, es bastante decoroso. Pero también, nuevamente, los buenos maestros no necesariamente acceden a esos salarios porque esos están destinados para quienes son leales, asisten a marchas o hacen trabajo político electoral a favor del sindicato. Y vuelven a filtrar este tema, que se acabe con el desvío de recursos y se haga un uso eficiente y transparente del dinero destinado a la educación. ¿Tiene los suficientes candados la reforma educativa para cumplir con alguno de estos puntos? Justamente ese es el gran ausente en la reforma educativa, es el manejo transparente, eficiente, honrado, eficaz del dinero público. Y de hecho, Mexicanos Primero hemos presentado una demanda en contra del secretario de Hacienda, del titular de la Función Pública, el titular de la Auditoría Superior de la Federación y en contra de los 500 diputados, para que el juez nos diga quién es responsable de este círculo vicioso en donde se asigna el presupuesto, se desvía el pago de estos comisionados, ese dinero no va a las bancas, o a los buenos maestros o a las ventanas, y la Auditoría Superior de la Federación detecta que se desvían los recursos, lo plantea en sus informes de auditoría, plantea que es ilegal este desvío de recursos, pero al año siguiente se vuelve a asignar el presupuesto y se vuelve a desviar, y así sucesivamente. Entonces lo que estamos pidiendo al juez es que diga quién es responsable, o si todos son responsables, en qué medida, y cuáles son los candados que se deben establecer para que este círculo vicioso se rompa y se asigne de mejor manera el presupuesto. Está un poco en chino una respuesta con nombre y apellido, sobre todo si presidentes, gobernadores, diputados, senadores vivían de los votos que les daban los propios miembros del sindicato. Pues ese es el gran reto. Ya basta de que los políticos vean a los maestros como botín electoral, ya basta de que los vean como pues un objeto de intercambio político. Son profesionales de la educación y como tal ellos y nosotros como sociedad tenemos que empezar a verlos. Y en ese sentido, la defensa de la carrera magisterial pasa por cambiar las reglas del juego del sistema educativo. Alberto, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar para abundar en este tema. Ustedes no le cambien, ya volvemos. El narcotráfico, las mafias y el crimen organizado solo podrán ser combatidos con educación, asegura el episcopado mexicano. Vivimos en una cultura en donde solamente estamos preocupados por lo inmediato, por lo material, por nuestras necesidades biológicas, pero el ser humano es antes que nada trascendencia. Por supuesto
que lo que estamos presenciando son los efectos de haber dejado a un lado la educación y la cultura. El análisis de la situación educativa se dio en el encuentro El Atrio de los Gentiles, celebrado por primera vez fuera de Europa, con la visita del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura. En términos numéricos, podríamos decir, vamos bien. Es decir, la cobertura educativa en cuestión básica, en cuestión media, va avanzando. Hemos caminado. Sin embargo, lo preocupante es ahora la calidad educativa. No es importante solamente ver los números, las estadísticas. Tenemos que frenarnos para ver qué tipo de hombre estamos educando, qué estamos desarrollando de todas las dimensiones y de todas las capacidades humanas. Porque el hombre no solamente es habilidades, el hombre no solamente es información, el hombre también es capacidad de juicio. El hombre también es capaz no solamente de entender el aquí y el ahora, sino es capaz de abrirse precisamente a la trascendencia. La Iglesia Católica, preocupada por los jóvenes, diseñó el decálogo Educar para una nueva sociedad. El propósito es favorecer un modelo humano integral que restituya el tejido social. Un documento de análisis y reflexión sobre la situación educativa de nuestro país. Es un documento precioso que tiene un análisis de la realidad, un análisis histórico de la participación de la Iglesia en el campo educativo. Cuando no hay educación y cuando no hay cultura, aparece precisamente lo que Juan Pablo II señalaba como la cultura de la muerte. Es decir, la cultura del sinsentido. Es decir, la cultura que va en contra del hombre. La cultura que no cultiva. En el Atrio de los Gentiles participaron creyentes y no creyentes, además de intelectuales, y fue seguida vía internet por universitarios. Es promovida por el Consejo Pontificio para la Cultura. Hasta ahora solo se había llevado a cabo en ciudades como París, Roma, Barcelona, Palermo, Praga, Estocolmo y Florencia. Alberto Cerdán continúa con nosotros. ¿Ustedes quieren participar en esta campaña de Mexicanos Primero? ¿A través de qué redes, páginas se pueden sumar? Pues bueno, www.primerolosniños.org. Cada vez que alguien suma su firma, automáticamente se va una carta al gobernador de Michoacán, de Guerrero y de Oaxaca y al presidente de la República exigiendo, pues, todo esto que hemos platicado, que se acabe la venta y herencia de plazas, que siempre haya clases, que se concursen los puestos de director, supervisor y de profesores, que se haga un uso eficiente y transparente del dinero público en materia educativa, que se acabe con los comisionados sindicales y cualquier comisionado no educativo. Si el sindicato quiere comisionados, que los pague de su dinero, no del dinero de la educación. ¿Ustedes se han sentado a platicar con los miembros del sindicato, por ejemplo, de estos 3 estados, y han planteado estas propuestas y cuál ha sido su respuesta? Hemos tenido diversos encuentros. Una vez fueron a nuestras oficinas, pasaron a platicar con nosotros y pues nos dijimos cosas muy fuertes. Como por que supuesto, te pusieras un pin del pastel. Por supuesto, pero a ver, en verdad creo que hay maestros que verdaderamente, genuinamente quieren lo mejor para sus niños, quieren lo mejor para el país. Hay otros que lamentablemente pues están muy cómodos con el estado actual de las cosas y evidentemente pues no van a querer modificar ni su forma de pensar ni los intereses que están defendiendo. Yo apelaría a los maestros que sí tienen esa vocación y ese compromiso de que es urgente liberarse de este sistema autoritario donde el sindicato, la cúpula del sindicato lo decide todo. Y ojalá haya buena respuesta, al menos que esta opinión que está en las encuestas pues se haga escuchar en los salones de clase, en los centros de trabajo, en la vida pública. Este rezago educativo no solamente es responsabilidad de los maestros y del sindicato, también ustedes, ¿cuál es la percepción respecto a que no se va a reprobar en los años de primaria? Y vemos estos números, ¿no? 8, 9 de cada 10
de plano no entienden lo que leen, en matemáticas les va muy mal. ¿Esto de alguna manera abona a combatir este rezago educativo? ¿El hecho de dejarlos pasar? Primero haría una diferencia, no son sinónimos maestros y cúpula del sindicato. Y muchas veces incluso la propia cúpula busca hacer los sinónimos para que entonces una crítica a la cúpula del sindicato parezca que es un ataque a los maestros o incluso un ataque a la educación pública o un ataque a México. No, son cosas diferentes. Ahora bien, en materia del rezago educativo, por supuesto que pasa por romper este acuerdo político corporativo entre el sindicato y el gobierno, pero pasa también por el buen uso de los recursos públicos, pasa por una profesionalización del magisterio, por mejor capacitación, que la capacitación sea pertinente. Los maestros en México son los que más horas de capacitación reciben en el mundo, pero esa capacitación no les sirve de nada, porque no está diseñada acorde a sus necesidades y acorde a lo que ellos incluso quieren para mejorar su práctica docente. Está más bien relacionada con acumular puntos para poder sumar en los programas de estímulos y bonos. Y pasa por una mayor participación de los padres de familia. Por tanto, la responsabilidad en esencia del Estado de la educación no es de los maestros. En cierto sentido es este arreglo político corporativo, pero sobre todo es del Estado mexicano. El Estado mexicano es el que debe garantizar el derecho humano a la educación y ellos son los responsables, y por eso demandamos al secretario de Hacienda y por eso demandamos al titular de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública y a los diputados, porque es el Estado mexicano el responsable de proveer reglas, normas, recursos para que mejore la educación. Ahora, respecto de este tema de pasar a los alumnos, es algo que de hecho se revirtió ya. Fue una medida hacia finales del sexenio pasado y a principios de este sexenio se revirtió, pero tiene otra lógica. Estudios plantean y han mostrado que reprobar a los niños y que repitan un año no necesariamente mejora en el largo plazo su aprovechamiento escolar, sino todo lo contrario. Les hace hacer menos relevante ir a la escuela porque eso ya lo vivieron, ya lo hicieron, y entonces más bien abona la deserción. Entonces, en muchos países del mundo, de hecho, es automático pasar los primeros 3 años porque en el centro está la idea de evitar la deserción escolar. Y posteriormente pues hay otros mecanismos de evaluación. Tengo entendido que esa fue la lógica de esa medida, pero duró muy poco. ¿Y la reforma educativa como tal, qué perfecciones le harían para incluir los puntos los que ustedes están recabando firmas y hasta dónde los han escuchado? O sea, si les llega esta copia a los gobiernos estatales, a la Presidencia de la República. Pues estas campañas que hemos hecho a favor de la educación pues empezaron ya desde hace años, primero a través de estudios, mostrando evidencias de cuál era el estado de la educación y cuáles fueron las fallas estructurales que nosotros detectamos, y posteriormente involucrando a la ciudadanía. Uno de estos esfuerzos fue la película de Panzazo, que pues tratamos de poner en un lenguaje para público no especializado lo que era el estado de la educación en México. Pero era muy exponencial, ¿no? Y esa película creemos que generó un cambio de percepciones muy importante. Cerca de 7 de cada 10 padres de familia creen o creían que la educación que recibían sus hijos era buena o excelente. Entonces, pues no había realmente una necesidad de generar presión pública para que cambiara el sistema educativo o cambiaran las clases. No solamente la película, sino un grupo de organizaciones de la sociedad civil que fueron acompañando este esfuerzo y que durante las campañas electorales pusieron pues estándares a los candidatos para que nos dijeran si estaban comprometidos o no con los cambios que se requerían en materia educativa, y todos los candidatos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Josefina Vázquez Mota, como el propio Enrique Peña Nieto, en mayor o menor medida se comprometieron con todos estos cambios. Entonces se empezó a generar un contexto de exigencia para que se pusiera la educación en la agenda, en una prioridad de la agenda pública, y eso es muy relevante porque antes la educación estaba relegada a pues un papel muy secundario en la discusión. Ahora está en primer lugar, y qué bueno que así sea, y qué bueno que se debata, se delibere, y haya quien esté en contra y quien está a favor, pero es indispensable que ya se hable de la educación. Y
creo quizá ha sido la presión de la ciudadanía la que ha provocado este cambio, porque uno lee las plataformas electorales de los partidos en noviembre, antes de las elecciones, y no había nada de estos temas que ahora se están discutiendo, y sí fue la presión de la ciudadanía a través de campañas de firmas. El año pasado se juntaron firmas para que sí hubiera una evaluación de los maestros. Hacia finales del año hicimos una campaña para juntar firmas a favor de un uso transparente y eficiente del gasto. Entonces, todas esas medidas de algún modo le hacen ver a la clase política que, bueno, ahí hay una ciudadanía que quiere participar, que quiere hacerse escuchar y que genera un contexto de exigencia para que estos cambios ocurran. ¿Qué hay de la participación de los padres de familia para también contribuir a la educación de los hijos? Sin duda es también uno de los grandes pendientes. Las escuelas suelen ser vistas como guarderías por parte de los padres de familia y no hay un compromiso para involucrarse en el proceso educativo de sus hijos. También las escuelas no generan esos espacios, pero aún así los padres de familia podrían hacer mucho más para involucrarse en las escuelas. Es una tarea muy titánica, pero debe empezarse ya. Los padres de familia tienen que asumir que ellos son parte fundamental del proceso educativo de sus hijos. No pueden delegar toda la responsabilidad en los maestros. Y debemos acompañar esos procesos. ¿Y qué hay, por ejemplo, cuando un niño, la mamá se pone a ver la telenovela 9:30, 10:30 de la noche ahí en ambas cadenas abiertas de televisión, y también el niño está ahí, esa parte de formación de audiencias, ¿cómo la han trabajado a través de los medios de comunicación? Pues definitivamente hay una frase que se dice y se repite muy seguido: la televisión destruye lo que se construye en las mañanas, y en buena medida las televisoras también tienen que hacer su parte en mejorar contenidos, en mejorar su trabajo cotidiano. Pero también es muy importante señalar que si se construyera algo muy sólido en la mañana, habría también un contexto de exigencia hacia las propias televisoras, ¿no? Es decir, habría un pueblo educado que le diría: a ver, eso que me estás enseñando es inconcebible, es discriminatorio, genera estereotipos que son inaceptables, o simplemente no abonan al entendimiento, la comprensión del entorno, ¿no? O no es un entretenimiento de calidad, punto, ¿no? También la televisión es entretenimiento, pero no es de calidad. Entonces, ciertamente ahí hay tarea por hacer, pero sobre todo parte muy importante es del sistema educativo, porque es la que va a transformar, tiene una capacidad de transformación muy importante, y lo ha demostrado durante décadas, siglos. El valor agregado que un buen maestro le puede dar a los niños, que una buena comunidad escolar le puede dar, es decir, padres de familia involucrados, infraestructura adecuada, maestros preparados, directores y supervisores que verdaderamente acompañan el proceso educativo, son entornos que pueden favorecer una mayor exigencia por parte de la ciudadanía, una mayor capacidad crítica, propositiva, reflexiva y exigente. Alberto, ¿y con la Secretaría de Educación Pública ya ha habido alguna respuesta con el actual secretario? Pues creemos que todas las reformas que se han presentado son en cierta medida una respuesta a toda esta exigencia. Por supuesto, esto es un primer paso muy importante, hay que darlo, pero es apenas el primer paso. Si esta reforma educativa no modifica las prácticas en el aula, si esta reforma educativa no mejora el aprendizaje de los niños, si esta reforma no hace que los niños lean y comprendan lo que lean, o sepan hacer operaciones matemáticas básicas, o sepan hacer análisis y una comprensión mucho más compleja, no tan simple, de lo que es su realidad, pues entonces será una reforma educativa, si no logra todo esto, una reforma fallida. En el centro está cambiar valores de nuestros niños, es decir, dejar la obediencia, dejar de lado las estructuras verticales donde el maestro lo sabe todo, hacia estructuras donde se construye el conocimiento, donde los niños sean capaces de aprender, que sean capaces de
nuevamente insistiría en tener una visión crítica, reflexiva, propositiva. Hasta que no ocurra eso, nada de esto habrá sido relevante. Alberto Cerdán, de Mexicanos Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Galería. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.